Yo represento a la compañía Ecobank, tanto en Estados Unidos, y ahora está dando la oportunidad de poder estar aquí en mi país. Tenemos la oportunidad de que está presente aquí el señor Javier Martínez, que es el presidente de Ecobank. Él va a dar una pequeña introducción de lo que ellos fabrican, ¿no? Ellos son fabricantes de lo que es, que nosotros llamamos rompemuelles, ¿no? Ellos le llaman reducidores de velocidad y se llama separadores de carril, ¿no? Javier, si fuera tan amable. Buenas noches, gracias por venir. Soy Javier Martínez Bosch, soy presidente del grupo Bosch BB. También soy presidente de Ecobank Europa, inventor de los productos de Ecobank, director general de la compañía. Esto en cuanto se refiere a lo que es la vida industrial. Tengo otra parte de mi vida que es la vida de regidor, secretario general de política municipal de una comarca de Cataluña, España. Desde la perspectiva, tengo la visión de lo que es la parte industrial, fabricación y venta, pero también tengo la perspectiva a nivel municipal de lo que es productos de sostenibilidad que favorecen la vida del día a día de un municipio. Nuestra empresa está formada monetariamente por mí, que tengo el 78% del accionariado, y el resto todos son colaboradores, ingenieros, tanto en el departamento de tecnología como en el departamento de lo que es seguridad jurídica, que aquí no sé si se llaman peritajes o peritos judiciales, que son las personas que certifican, que homologan cualquier tema de problemática que pueda haber en el tema de un accidente de tráfico y hacen de defensores o de fiscales en caso de cualquier accidente que se puede producir en la vía pública. En nuestro caso, que es que aquí me lleva, es principalmente presentarles lo que son los reductores de velocidad, que tengo entendido que se llaman aquí rompemuelles. Vengo de Colombia y ahí llaman muelles tumbados o pesados. Esto en cada país tiene su nombre. Entonces, vengo de Colombia y hemos tratado ya lo que es el contrato de implantación de Ecobank Colombia en Medellín. Y bueno, mi intención aquí es intentar sentar las bases en Perú como tercer país de Latinoamérica para nuestra compañía. Entonces, sin más, les voy a presentar en esa primera parte un poco los productos. En la segunda haremos unos vídeos que vean el funcionamiento de esos productos en la vida real, el proceso de fabricación de los mismos. Y por última parte, para los interesados, un turno de preguntas, que ustedes pueden preguntar todo lo que ustedes quieran, porque yo soy el creador de la criatura. Entonces, cualquier pregunta que tengan, cualquier duda, a nivel tanto técnico como jurídico, pues les podré dar mi opinión. Jurídicamente no es mi país, no es Europa, por lo cual supongo que las legislaciones son diferentes, pero bueno, suponiendo que no sean muy diferentes, las europeas creo que son bastante estrictas y bastante rigurosas de lo que es el tema de seguridad. Bueno, como os decía, vamos a dar un poco qué hacemos y el por qué, ¿no? Yo llevo ya casi más de 40 años en el sector de la fundición. Vengo de tercera generación de fundidores y nuestra idea siempre ha sido buscar opciones en material de fundición, que es un material noble para toda la vida, para reconvertir diferentes aspectos del día a día de ciudad vial, donde tanto caucho como otros elementos son perecederos y en casi todos los casos no son ni homologados ni son legales y que pueden provocar pues, ciertos problemas en el día a día normal. Aquí pueden ver algunos ejemplos de lo que se produce cuando impactan constantemente automóviles, camiones, en lo que son los reductores o rompemuelles de plástico, caucho, separadores viales. Todo esto sufre una degradación, sea por el tiempo, el paso de vehículos, resistencia, también por su fijación, que es un tema muy importante en Europa,
normativa, la fijación a ser muy segura para que nunca se pueda desprender ningún elemento de un bloque de muelles. Aquí, como podéis ver, pues esto es muy frecuente en los de caucho, están todos contornidos y asfalto, porque tiene su movimiento, claro que el plano se tornillo se despega del tubo, cuando se despega lo que es el resalte, con lo cual se puede despedido o provocar accidentes muy peligrosos para automóviles, ciclistas. La filosofía de nuestra empresa es, ante todo, salvar vidas humanas, que es un factor muy importante, un factor, porcentaje muy importante en lo que es la mortalidad en una ciudad. Entonces, primero de todo, salvar vidas al más débil, que es el peatón. Pero no hay que olvidar también otros aspectos muy importantes de que circulan por la vía pública, que son los conductores, los taxistas, la gente de autobuses, la gente que va en bicicleta, motocicleta. A veces nos encontramos verdaderas aberraciones en la calle, que lo que producen es un malestar increíble en los conductores que pasan día a día, en los pasajeros, que producen lesiones importantes de columna, de lumbalgia y muchos problemas. Incluso estos resaltes, muchas veces, en vez de hacer su función, que es regular la velocidad, lo que hacen es perjudicar y provocar accidentes. Un reductor sin visibilidad lo que puede producir es que un automovilista que esté pensando en algún problema de su casa, en una radio, en un teléfono, lo que sea, no advierta ese resalto, puede generar un impacto muy importante que puede doblar sus ruedas, puede impactar contra otro vehículo que tiene frente. Todo esto porque no ha visto el peligro con tiempo y se ha percibido que había un resalto. Entonces, nuestra filosofía es salvar vidas, pero también pensar en el conductor, del problema que puede tener después al producir un accidente o un muerto, si es el caso, toda su vida que tendrá por culpa de un fallo en su conducción. Esto, por tanto, es una doble piel, ayudar al más débil, peatón, pero también pensar en el conductor que cada día tiene que sufrir pues, el tráfico, cada día tiene que salvar montañas a veces excesivas, durísimas, ya no son campos, sino son obstáculos en vía pública, cosa que actualmente prohibida ya. Y luego, por ejemplo, lo que es el pasado, el presente en muchos casos, y lo que necesitamos es el futuro. Nosotros somos una empresa que nuestros productos damos más seguridad y menos mantenimiento. Tenemos más seguridad porque nuestros materiales son deformados, tienen una mayor visibilidad y tienen una suela firme totalmente ajustada y inviolable. Por más que se quiera intentar sacar un resalto de cobalto de firme, es prácticamente imposible. La única forma es romper todas las almas. Subvención es una patente también nuestra. Lo que nos evita es cualquier tipo de robo o especulación para poder intentar pasar en Europa, que sacan un elemento o dos para que la gente pueda pasar por su lugar con el peligro que se tiene. En nuestro caso, el material que empleamos es hierro fundido, por eso somos hornos de hierro fundido en calidad modular, de grafito esferoidal, que es un material de 50 kilos por metro cuadrado, 500 litros por metro cuadrado, con lo cual hace prácticamente un material para toda la vida. Ese material estará bien en 10 años, 20, 30, 40, sin ningún problema. Lo único que puede haber es el mantenimiento de la pintura cuando sea necesario. En su caso, como puede estar con visualización con LED, de luz propia, con el dióxido, su limpieza o la sustitución el tiempo que requiera en cada caso. Realmente en el caso de los LEDs estamos hablando de unos 35.000 o 45.000 horas de vida. Cada 3 horas hay que hacer un cambio de LEDs, que es una cosa que es muy sencilla y un cambio de un LED se puede producirse en un máximo en un minuto. Nuestros productos están pensados para una integración en una ciudad pequeña, en un rincón, para integrar dentro de lo que es una zona tranquila de un pueblo, con todo lo contrario, un lugar pues,
de mucha circulación, de muy alto, hay cantidad de coches por punta, no las puntas y las valles importante, y gran cantidad de peatones. Esto integra todo lo que es desde la tranquilidad hasta el gran caos que se puede originar